Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro 242, el último del año. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro, ¿cómo te va? Sí, ya no creo que haya más noticias antes del 31, ¿no? Ya. Mirá, yo creo que va a haber varias noticias. Vamos a ver. La dejamos para la primera semana de enero, entonces. Para la primera semana de enero vamos a tener noticias. Y es que este fin de año viene muy raro, Osvaldo. Este fin de año viene muy raro. La primera noticia que vamos a comentar es una noticia de terror. Y tiene que ver con lo que ha ocurrido en el Congreso la semana pasada, que la oposición ha dejado sin ley de presupuesto al oficialismo, ¿no? Al gobierno, digamos, a la Argentina ha dejado sin presupuesto. En realidad, Ramiro, no se la dejó al gobierno, o sea, el problema es de todo, no solo del gobierno, el presupuesto, no tener presupuesto. O sea, realmente, ojalá afectara solo al gobierno, pero nos afecta a todos los argentinos. Sí, principalmente en el momento delicado que está atravesando la Argentina, que está en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para intentar hacerle frente de la forma más leve posible a esta terrible deuda de 44.000 millones de dólares que ha dejado Mauricio Macri, que han sido básicamente para poder hacer la manganeta de fugarse el dinero, ¿no, Osvaldo? Para pagarle a los inversores que habían invertido en los 2 años locos del 2016 al 2018. En los años locos hicieron lo que se llama una manganeta económica, tiene un nombre en inglés, carry trade, por el cual ellos traían los dólares, los cambiaban a pesos, lo depositaban en pesos, se llevaban unas tasas impresionantemente altas de intereses. Después, cuando las papas quemaron, cambian esos pesos para dólares y se llevan la ganancia en dólares. Lo que pasa es que no había dólares. Entonces hubo que traer los dólares de afuera a través del préstamo que nos endeudó casi de por vida, parecería, ¿no? Con el último préstamo del Fondo Monetario. Y mirá, qué interesante, porque la verdad que el dinero no es tanto. Es lo que vos decís, es el hecho de estar endeudado de por vida, porque hicieron una locura. Un crédito con el FMI a 100 años por 3.000 millones de dólares, Osvaldo, por nada. Estamos hablando de que le prestan a la Argentina el FMI le presta a la Argentina 57.000 millones de dólares, que no llegaron todos porque cuando se producen las elecciones en agosto, las primarias, ¿te acordás, Osvaldo? Sí. Alberto Fernández había ganado con un amplio margen su precandidatura a presidente. Sí. Ya se descontaba que lo iban a elegir presidente. Él le dijo al FMI, no nos den los 13.000 que faltan, no los queremos, no los vamos a poder pagar. No nos den ese dinero porque tarambana, botarate, pícaro se va a llevar por lo menos la mitad de esa plata en los 6 meses que faltan hasta que entregue el gobierno. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, lo íbamos a tener que pagar todos nosotros, ¿no? Todos los argentinos tienen que pagar esa cifra que sirve únicamente, como bien vos explicabas, Ramiro, para poder sacar esos dólares que habían ingresado con la finalidad de pasarse a pesos, obtener ganancia monumental en pesos, venderse con un dólar sobrevaluado, diríamos, con respecto al peso, y después sacarlo. O sea, era un negocio redondo para los de afuera. ¿Cuánto más grave hubiese sido la situación con 13.000 millones de dólares más todavía de la montaña que nos han dejado, ¿no? Y Ramiro, vos sabés que hay un tema que se une con los dos que vos dijiste, tanto el fondo como la falta de presupuesto. El fondo, extrañamente, esta vez, yo la primera vez que lo veo, le exige a Argentina, dentro de los acuerdos, una inversión en ciencia y tecnología. Y hay 7 proyectos que tiene el Instituto de Ciencia y Tecnología, que inclusive incluye el reactor CAREM, el lanzamiento del satélite ARSAT, el tronador, una serie de proyectos en ciencia y tecnología, que este año, mejor dicho, el año que viene, en el presupuesto, se aumentaba la inversión en ciencia y tecnología del gobierno que se iba a usar del Estado, que se iba a usar para financiar estos proyectos. Y con esto, ese aumento de presupuesto a ciencia y tecnología no se va a poder hacer porque se va a usar el presupuesto de este año, del 2021. O sea, doble perjuicio.
Bueno, para los que no saben qué ocurrió, había una negociación con la oposición había acordado que iban a aprobar el presupuesto en términos generales y después iban a poner algunas cosas. Y después, a último momento, Ritondo, que es el jefe de la bancada de la oposición de Juntos por el Cambio, en una sensibilidad exacerbada de pronto, ¿no, Osvaldo? Dice, no, esto no es diálogo, nos están insultando, así que ahora no les aprobamos nada. Una actitud caprichosa, que era un acting terrible, que en realidad yo calculo que un poco tiene que ver con esto, de que hay gente que está oponiéndose al acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el gobierno argentino. Lo denunció Guzmán, que según le dijeron del propio Fondo Monetario Internacional, cosa que no cayó muy bien en el propio fondo, fueron un dirigente de Cambiemos a poner palos en la rueda en el acuerdo, a tratar de que no se desarrolle ese acuerdo. Se lo dijeron a Guzmán. Y después Guado de Pedro, que es el ministro del Interior, sale a denunciar que, eso que decís vos, Osvaldo, que tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich están queriendo que no se realice ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero, como vos decís que era el segundo caso, Osvaldo, eso no significa que el gobierno argentino no tenga presupuesto, como sí le ocurrió a Obama, ¿te acordás, Osvaldo, que no podía pagar los sueldos? Sí, que lo dejaron sin presupuesto y tuvo que, partida extraordinaria. Era septiembre o agosto, creo, no tenía cómo pagar los sueldos porque el mito ese que ellos no tienen empleados públicos no es tan así. Exactamente. Tienen muchos empleados públicos, ¿no? Y les tenían que pagar el sueldo y no lo podían. O sea, por ahí los tienen en el FBI, lo tienen en la CIA, lo tienen en el ejército, pero necesitan de fondos, ¿no? Y no lo podían usar, sí. Y Ramiro, vos sabés que te escuchaba vos y me acordaba lo que hizo Ritondo. O sea que yo, como por mi trabajo, uno siempre se la tiene que pasar negociando. Cuando uno quería romper la relación o sea, que cuando vos sabías que la negociación te iba a perjudicar por X circunstancia, lo que hacía le echaba la culpa al otro porque te levantaste. Uh-huh. No subía, pero era normal. Ahora, ya no lo usaba más porque pensaba que nadie se lo creía ya. No. Pero he visto que sí, porque La Nación lo creyó, El Cronista se lo creyó, Infobae se lo creyeron, Canal 13 se lo creyó y TN se lo creyó, y La Nación Más se lo creyó. O sea, realmente sirve todavía el argumento, Ramiro, ¿eh? En realidad se lo creen en un primer momento, Osvaldo, porque acá nosotros hace tiempo que estamos padeciendo la interna del PRO, la interna del Cambiemos, la interna de la oposición, porque hay un sector que realmente quería conciliar con el gobierno, principalmente los que se conocen como los opositores con territorio. Los gobernadores, Cornejo en Mendoza, Morales en Jujuy, intendentes del conurbano, el propio Larreta, que se va a quedar sin una gran tajada, porque como dijiste vos, había aumento para obras públicas que ahora no se van a poder desarrollar porque se tiene que desarrollar el presupuesto del año anterior, digamos, ¿no? Y qué interesante que el 35%, porque una de las cosas que decían que el presupuesto estaba dibujado, o sea que habían hecho un invento porque habían puesto una inflación del 35% estimativa. Lo cual puede parecer, depende cómo se lo veas, puede parecer que es poco, pero en realidad tiene que ver con los últimos 4 meses de la inflación argentina. Y el presupuesto es digamos, siempre una proyección, digamos, un poco optimista, ¿no? Es verdad, Osvaldo. No va a poner que la inflación del 70 porque te genere un efecto de inflación impresionante, ¿no, Osvaldo? Sí, va a ser una inflación de 160 si le pones 70. O sea, al igual que también podemos decir que el crecimiento que está proyectado, todos saben que era menor al que realmente va a haber, porque el 10% de este año va a tener una rastra el año que viene de un piso del 4%, y pusieron menos del 4%. O sea, el crecimiento también ya se sabe que va a ser mayor. O sea, es una estimación, como bien decís, porque es imposible decir lo que puede pasar. Aparte, depende si hay o no acuerdo con el fondo. Hay un montón de variables que al momento de realización y ni hablar de los errores que tuvo el presupuesto, o sea, de las proyecciones equivocadas que tuvo el presupuesto de Macri durante los 4 años que lo presentó, ¿no? Bueno, pero además de todo eso que vos estás diciendo, que yo lo firmo abajo porque está totalmente correcto, el 35% es la estimativa de la inflación del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. O sea, que está gobernada por la oposición. O sea, claro, sí, o sea, a ver. Ese dato no lo tenía, Ramiro, buenísimo. O sea que está mal el de 35%, pero está mal para la nación. Pero para la principal ciudad, autónoma, no. Que generalmente tiene una inflación mayor a la del país, aparte porque los montos que se mueven son mayores, ¿no? Así bueno, que mirá vos. Ahora van a tener que ir al gobierno
con la gorra en la mano, ¿no? A pedir limosnas. Ya se reunieron los 13 gobernadores, digamos, oficialistas con el presidente Alberto Fernández el martes 21, y ahora van a venir los de la oposición. Si quedan paralizados un montón de proyectos, como los que dijiste vos de tecnología, pero hay muchos otros más. O sea que en realidad creo que por ahí ha sido un tiro que le salió por la culata. Y si bien es verdad que le quita credibilidad al país, le quita más credibilidad inclusive a la propia oposición. Jugar bien, creo que lo hizo muy bien. Se reunió el sábado mismo, se reunieron Alberto Fernández con Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, para explicarle la situación y que tengan en cuenta que bueno, que este papelón internacional es más una politiquería barata que una cuestión de Estado. Sí, realmente, Ramiro, estamos en una situación que parecería, como bien vos pusiste blanco sobre negro, no ha sido una jugada que haya favorecido las pretensiones que tiene la oposición de ser gobierno, y que Patricia Bullrich lo dijo claramente. Una cosa que me olvidé, que vos dijiste que trascendió, no, claramente dijo que no quiere que acuerde el gobierno con el Fondo Monetario. O sea, ella es clara, fue sobre eso, ¿eh? Y porque el acuerdo que haga el gobierno con el Fondo Monetario Internacional deja a la luz lo que fue el acuerdo anterior de la deuda, ¿no? Que fue una barbaridad a todas luces, y seguramente hubo, con grandes errores inclusive del propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que prestó más de lo que podía por sus propios estatutos. O sea que bueno, la situación en Argentina, viste, siempre para fin de año nos trae alguna movida, si no es social es política, como en este caso. O sea, por eso vamos a dejarlo por aquí. Vamos a escuchar música. ¿Qué te parece, Osvaldo? Vamos, ¿qué vamos a escuchar, Ramiro? Escuchemos algo alegre, vamos a despedirnos con todo para arriba, vamos a escuchar el satánico Doctor Cadillac, de los fabulosos Cadillac. ¿Qué te parece? Vamos. Oh
Estás escuchando Café Mercosur. Bueno, escuchábamos a los fabulosos Cadillac y el tema El satánico Dr. Cadillac. Y vamos a seguir entonces ahora con un tema también que ha sido provincial, ha tenido una tardía repercusión en la nación, pero también tiene ecos en Latinoamérica porque es una temática bastante delicada, ¿no? Que el tema de la megaminería. Estamos hablando de lo que ha ocurrido en Chubut, Osvaldo, por justamente la oposición a esta empresa, ¿no? A Pan American Silver, que se iba a instalar en la zona, digamos, de la meseta. Chubut es una provincia, así rápidamente, para poder más o menos entender, una provincia que está dividida en tres partes. La parte de la meseta, que es la parte de la costa, digamos, ¿no? La parte de la cordillera, que es una parte muy, pero muy hermosísima, que es la continuación de todo lo que viene, los Siete Lagos, Bariloche, Esquel, y esa parte es divina. Y la parte del sur, que es una parte muy pobre, y un solo río, o sea que la gente tiene una preocupación muy grande, ¿no? Y se arma todo un revuelo, ¿no, Osvaldo? Sí, porque esta megaminería contaminaría el único río que se llama río Chubut, porque para la megaminería se utiliza generalmente gran cantidad de agua, ¿no? Y esa zona del sur de Chubut que vos muy bien describiste, o sea, cómo es la provincia de Chubut, perjudicaría una zona que es muy seca y que depende solamente del cauce del río Chubut. Hay una cosa que es interesante, Osvaldo, de todo esto, es que ha sido, digamos, un proyecto bastante sacado entre gallos y medianoche. Hay una ley anterior que prohíbe la megaminería, pero únicamente en la parte de la cordillera, no dice nada de la meseta. Entonces se ha derogado esa ley se ha hecho una ley de zonificación que aprobaba, por ejemplo, la explotación minera en la parte de la meseta. Pero bueno, la provincia entera hizo una pueblada de 5 días con manifestaciones muy pero muy grandes, algunos hechos de violencia, como por ejemplo quemaron la legislatura, pero como se denuncia y que nosotros sospechamos, muchas veces hay infiltrados en todo esto. No es verdad, Osvaldo, no podemos decir que manifestantes pacíficos que van con la familia a pedir no a la megaminería sean responsabilizados por haber quemado la legislatura. Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, 4 caminos, 5 destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos jodas. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de mi luna que no se rendía y que a mi gato le decía: resiste Chubut, fuera la megaminería. Estamos juntos. También que Alcioni, el gobernador de Chubut, él había ganado las elecciones diciendo que estaba en contra de la megaminería. Sí, y algunos de los diputados, entre ellos 2 diputados al Frente de Todos, habían hecho campaña en contra de la minería y después terminan votando esta ley de la zonificación. O sea que, digamos, borrando con el codo lo que le escribieron en la pauta programática de las elecciones, ¿no, Osvaldo? Claro, sí, complejo y que terminó con un desborde muy grande, una poblada que tuvo desbordes realmente importantes. Sí, por lo cual, digamos, terminó derogándose el martes 21 por la mañana esa ley de zonificación porque, bueno, tanto la bancada de Juntos por el Cambio, que me parece que se llama Juntos Chubut, en la provincia de Chubut, como 7 intendentes del Frente de Todos, como muchos otros diputados también que apoyaban al gobernador, le pidieron que la derogara. Pero el gobernador medio que cantó que se hizo el gallito, ¿viste, Osvaldo? No, yo no vuelvo atrás. Bueno, tuvo que volver atrás, ¿viste? Sí, tuvo que recular chancleta, va. Sí, esa es la verdad, tuvo que recular chancleta porque fueron 5 días de manifestación en toda la provincia, hubo represión, como se sabe, hubo cacería de brujas, la policía cazando por la casa a los manifestantes cuando ya no se estaban manifestando, lo que es bastante normal, que ocurra lamentablemente, son hechos horribles que muchas veces hace las fuerzas del orden. Después el martes termina la historia ya con un hecho que, bueno, creo que no sabemos quién lo ha hecho ni nada por el estilo. Yo no lo entendí muy bien. Han quemado el diario Chubut, Osvaldo, con los periodistas adentro. O sea, no hubo una desgracia humana de milagro.
Esa es la verdad. Sí, no, hay cosas que son inentendibles con independencia de lo justo o injusto que pueda ser un reclamo. A veces tienen ciertas cuestiones que no tendrían que avanzar, ¿no? Sí, o que nos guste o no nos guste la línea editorial del diario, no tiene nada que ver. Sí, también, sí, tenés razón. O sea, no, desconozco cuál es la línea editorial y no lo sabía. Pero bueno. Digamos que no es la nuestra, Osvaldo. No, está bien, sí entiendo. O sea, de todas maneras, si vamos a buscar medio diario, hay con una línea editorial distinta acá en la Argentina. Todo tiene la misma línea editorial. Siendo que los periodistas se forman de otra manera. Eso habría que estudiarlo una vez. ¿Por qué se forman de una manera y después tienen una línea editorial que es tan distinta a la que pregonaban mientras estudiaban? Bueno, y hablando de eso, Osvaldo, ¿qué te parece si comentamos una noticia positiva, una adentro? ¿Qué te parece? Vamos, una adentro, vamos. Sobreseyeron a los imputados en la causa Oil Combustibles, Osvaldo. Sí, que es el dueño de C5N y de Radio 10 también, ¿no? El mismo grupo, el grupo Indalo, que lo conocen. Claro, porque este grupo Indalo lo metieron preso, a Cristóbal López estuvo preso 2 años, Osvaldo. ¿Te acordás que venía en su avión privado desde el sur para presentarse a declaración indagatoria y lo metieron preso en el aeropuerto? O sea, él ni sabía y lo metieron preso con una, digamos, prisión preventiva sobre cosas absurdas. Él se iba a presentar, tenía todo. Después inventaron que como él tenía posibilidades se iba a ir del país. Y Fabián de Sousa también estuvo detenido, creo que menos tiempo, pero también estuvo detenido un tiempito largo. Sí, estuvo detenido, tenés razón. ¿Y de qué lo acusaban? De fraude al Estado por no querer pagar los impuestos. En realidad habían pedido una moratoria, como todo el mundo había pedido una moratoria, y después cuando asume Macri, le deniegan la moratoria y con eso dicen que no le pagó el Estado. Pero si estaba en una moratoria. O sea, esto es una cosa de las más truchas, de las más insólitas que hubo. Por eso que tuvieron que absolverlo, pero no significó que no lo hayan, por ejemplo, a Ricardo Echegaray, que era el titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, de la renta, ¿no? Digamos, el que recauda, el ente recaudador de la Argentina, lo condenaron a 4 años y 8 meses por fraude al Estado por haber dado moratoria. Dio 10.000 moratoria, porque es una facultad que tiene. Pero aparte, o sea, el susto venía porque la moratoria es de una cifra muy importante, millones de pesos y todo, pero tan importante como le dieron a otro montón de grupos grandes, no sé si inclusive el grupo Macri, Techín, La Nación, todos recibieron esas moratorias y ninguno le salieron a decir y los detuvieron. Que uno puede pensar si está bien o está mal que den esa moratoria, ¿no? Supongamos que esté mal éticamente. Pero se las da a cualquiera. No, por eso te digo, pero aparte es una cuestión ética, no lo puedo decir. Pero después el tipo no es que dice que no lo paga. No. O sea, no niega la deuda. Hace una moratoria y la paga en las facilidades que te da. Pero como se la dio un montón de grupos y en cifras de esas así de importantes, evidentemente tenía una finalidad, era que el grupo de medios que no tenía una idea afín al gobierno en ese momento, fuera descabezado y fuera comprado como se intentó por un grupo afín, y que al no poder haberse hecho eso, ¿qué canal terminaron comprando, Ramiro? La Nación Más. La Nación Más. Claro. Sí, porque se lo dijeron claramente, según dijo Cristóbal López, a que esto hay que creerle sus palabras, ¿no? Que Macri se reunió con él antes de las elecciones y le dijo, Cristina tiene que ir presa y necesitamos tu colaboración. Y dijo, ¿pero cómo? Sí, a través de la campaña que vamos a hacerle. Y dijo, no, pero yo no me puedo prestar a eso. Y ahí vino una campaña terrible, a él lo metieron preso, a la familia le hicieron una persecución impresionante. Bueno, la empresa de él no tenía más préstamos, no tenía más créditos, no tenía más nada. Inventaron que él era agente recaudador. Mira vos qué mentira, Osvaldo, que era agente recaudador y que no le repasaba el dinero del Estado, siendo que él no le vendía combustibles, ¿no? A los minoristas, sino que le vendía a los mayoristas. No era agente de retención, digamos, ¿no? Pero bueno. Los minoristas vendían por cuenta y orden de Oil, en realidad no era así. Pero bueno, un caso de lawfare que parcialmente, digamos, con relación a los dos privados, por ejemplo, cae, pero queda con relación a Echegaray, que claro que se va a apelar, lógicamente, porque es una barbaridad que por
Porque lo que dijimos la vez pasada del lawfare, ¿no, Osvaldo? Parece que estas cuestiones normales de actos de gobierno, a la luz del lawfare, pasan a ser todos delitos, ¿no? O sea, hacer lo que hace todo el mundo, que es conceder moratorias para recaudar, porque al Estado le interesa recaudar, y que las empresas no quiebren, son muy grandes para que quiebren, ¿no? Para que vayan a la... Sí. Entonces, bueno, escuchamos algo de música, Osvaldo, ¿qué te parece? Vamos, ¿qué escuchamos? ¿Seguimos arriba, Ramiro? Vamos arriba, vamos con los Caligaris y Voy a volver. Salíamos juntos cuando no pasaba nada. Ahora ¿qué te pasa? Tienes cara de nada. Te conozco demasiado como para no decirte nada. Perdiste tu onda, tu vida, tu historia. Sabes que yo siempre te bancaba. Este es un sentimiento que nunca se olvida, el que llevamos dentro para toda la vida. Enciendan los parlantes, surge la nueva ola, no dejes que te atrape toda esa mala onda. Vas con auriculares para no escuchar nada, esperando mensajes que nunca dicen nada. Volvamos al origen, que acá no pasó nada. Salíamos juntos hasta las 6 de la mañana. Enciendan los parlantes, surge la nueva ola, no dejes que te atrape toda esa mala onda. Tomando un tren que nos lleve a cualquier lado, siempre unidos para seguir festejando. De bar en bar, de nuestro recital, de noche y de día, unidos por la vida. Aunque siempre terminamos mal, borrachos de alegría. Este es un sentimiento que nunca se olvida, el que llevamos dentro para toda la vida. Enciendan los parlantes, surge a la nueva ola, no dejes que te atrape toda esa mala onda. Enciendan los parlantes, surge a la nueva ola, no dejes que te atrape toda esa mala onda. Enciendan los parlantes. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, escuchábamos a los Caligaris y el tema Voy a volver. Y bueno, y vamos a seguir hablando de cosas buenas, Osvaldo. Por lo menos para Latinoamérica creo que es muy bueno la victoria del candidato Boric. No sé si tanto la victoria de Boric como la derrota de Kast, que la extrema derecha. ¿Qué te parece, Osvaldo? Me sacaste el pensamiento, Ramiro. Es lo que dijiste. No sé si Boric va a ser bueno. Lo que seguramente era malo si Kast ganaba, ¿no? Eso realmente iba a ser una cosa muy difícil para Latinoamérica. Sí, totalmente de acuerdo, Osvaldo, porque por ejemplo, solo para poner un ejemplo, no por esto, ¿no? Pero por ejemplo, Kast tenía muchas relaciones con el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Y sabemos muy bien que no es una buena idea, no es un buen referente. La ministra Damares, la ministra de la Mujer, ha sacado ahora un tuit el martes 21, diciendo que hay que votar a Bolsonaro en las próximas elecciones porque está todo rodeado de países comunistas, Brasil, ¿no? Y lo pone una banderita del comunismo en Argentina, otra en Bolivia, otra en Perú, otra en Venezuela y otra en Chile ahora, ¿viste? Y ahí alguien le devolvió y le puso una bandera nazista y Brasil dice, claro, sí es verdad. Ramiro, me hiciste acordar, o sea, ¿a quién apoyaba a Bolsonaro? En Bolivia no apoyaba al MAS, en Argentina apoyaba a Macri, en Chile apoyaba a Kast,
en Perú apoyaba a la Fujimori. A la Fujimori. O sea, todos los que apoyaba tuvieron el tino, la gente, de no elegirlo, ¿no? O sea, realmente el abrazo del oso, el de Bolsonaro. Yo calculo que más yetatore que Bolsonaro es Vargas Llosa, sí. nomás. Sí, tenés razón, Vargas Llosa. Ahora bien, pensaba un poco cómo había sido que todos los medios decían que, acá en la Argentina por lo menos, que había una recuperación de Kast, que estaba cabeza a cabeza, que iba a ser una elección que se iba a dirimir por 1 o 2 votos, iba a ser pero muy, muy reñida, que Kast estaba recuperando y que casi la tenía ganada. Y resulta que ganó por 1 millón de votos, sí, y 10 puntos de diferencia. Sí. O sea, ¿de dónde hacían las encuestas? ¿Cómo las sacaban? ¿Qué eran? ¿En la casa de casa hacían las encuestas? ¿Cómo fue que terminaron así? En realidad ahí un día vamos a tener que llamar a alguien que sepa de encuestas, porque yo lo que estaba escuchando de gente que sabe, estaba escuchándolo a Mansilla, Serrano Mansilla, que trabaja con encuestas, sí, y que sabe bastante de esto. Dice que en realidad el problema es que no hay más metodología para las encuestas, porque las encuestas siguen siendo mayormente por teléfono fijo y muy poca gente tiene teléfonos fijos. Entonces las encuestas que están bien hechas requieren mucho dinero, mucha movilización de gente, ir a los territorios, ver, y no simplemente hacer encuestas telefónicas. Por eso que están cada vez fracasando en casi todos los lugares. Pero es verdad lo que decís vos de los medios hegemónicos que tenían todo este montaje hecho para hablar de una supuesta recuperación que no existía. Pero yo creo que en el fondo ellos también no se la esperaban tan grande a la paliza, porque el domingo hicieron algunos chanchullos, por ejemplo algunas tramoyas, unas trapisondas, digamos, para ser más neutro. Sí. Que por ejemplo no sacando los ómnibus a la calle. Las empresas no sacaron los ómnibus a la calle porque la gente de menores recursos es la que no fue a votar. Fue muy poca gente a votar en las elecciones anteriores, y con eso iban a impedir que se manifestaran, como de hecho se hizo. Lo que pasa es que muchos sectores se movilizaron con sus propios vehículos para que la gente fuera a votar. Se hicieron campañas pero muy grandes por esta falta de transporte público, ¿no? El 70% de los barrios ricos votaron en las elecciones anteriores. Si te acordás que habíamos hablado que era apenas del 47% en general, ¿no, Osvaldo? O sea que yo calculo que ellos también pensaban que podían hacer con alguna trapisonda, podían sacar algo de rédito político. Pero claro, como dijiste vos, las diferencias son terribles, ¿no, Osvaldo? Las diferencias estamos hablando de 10 puntos. Claro. Estamos hablando de 1 millón de votos, pero con un padrón chico como el de Chile. Claro, estamos hablando de 1 millón de votos en 9 millones de votos, ¿no? O sea que no es poco. Uno saca 4.600.000, el otro saca 3.600.000. Diferencia impresionante. 10 puntos, como dijiste vos, Osvaldo. Muy bien. Y con el apoyo indiscriminado de todos los medios en Chile, uh-huh, y de todos diciendo, bueno, y no sé cómo será en Brasil. Acá en la Argentina tenemos un montón de apologistas del modelo chileno, que el modelo chileno es bárbaro, que nosotros que ellos están espectaculares, y sin embargo se ve que la percepción del chileno medio no es la misma. Ellos no se sienten tan bien como nos dicen a nosotros, como se dicen acá. De hecho, lo escuché a Boric, una de las cosas que propone es lo que acá se hizo con las AFJP y allá son AFP, o sea, terminar en un sistema público, o sea, el mismo sistema que planteó Amado acá en la Argentina y que llevó adelante en la presidencia de Cristina Kirchner. O sea, el sistema evidentemente fracasa a todas luces, o si sirve, la gente no lo percibió así. Qué interesante lo que estás diciendo, el crecimiento invisible. Qué interesante, porque vos justamente empezaste por el gran tema, que es el tema de los jubilados. Hay 2 grandes temas en Chile. Uno era el tema de los jubilados, que tuvo movilizaciones muy invisibilizadas de millones de jubilados en las calles, porque no tenían un salario mínimo vital y móvil de lo que recibían de las agencias de jubilaciones. Y eso fue muy invisibilizado. Y la segunda gran cuestión es el tema universitario, ¿no? El tema universitario es muy grande, que, bueno, de ahí sale Boric, ¿no? De las manifestaciones en el 2011 por la educación pública. Y después viene el tema de los 30 centavos del transporte público, que después todo el mundo dijo no son 30 centavos, sino son 30 años, ¿no? Pero muy bien, el primer problema aparece con los jubilados, Osvaldo. El primer tema son los jubilados que salen a la calle, después, inmediatamente después, salen los universitarios y después sale todo el mundo movilizado. Justamente por el gran orgullo de ellos, yo escuché a muchos
programas, muchos podcasts de economistas neoliberales, digamos, elogiando el sistema chileno de jubilaciones, diciendo que ellos en España querrían tener uno igual, porque qué bueno que uno pueda saber dónde está nuestro dinero y que nuestro dinero sabemos que está ahí y que no se pierde en el agujero negro que es el Estado y todas esas cosas, y que da una rentabilidad. Lo que pasa es que esas empresas también que manejan ese dinero también son un agujero negro, Osvaldo. Se ha demostrado en Argentina y se ha demostrado ahora en Chile también, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, que la administración era carísima, o sea, por cada peso que iba a la cuenta individual de cada trabajador, un porcentaje importantísimo quedaba en manos de nadie, de no saber quién. En parte la AFP o la FJP acá, o en parte todo lo con malas inversiones. Bueno, acá en la Argentina fue muy claro, pasó con el Grupo Clarín, que cuando lo compró las AFJP compraron las acciones carísimas y apenas las compraron bajaron, o sea, y perdieron todo ese tema, ¿no? Por eso que el Estado ahora llegó a tener el 9% del Grupo Clarín, por la deuda que tenía con el Estado, el Grupo Clarín, por no haberle pagado la FJP. Bueno, tenían que pagarle ahora al nuevo organismo del Estado, ¿no? Entonces, como no le podían pagar, digamos que le pagaron con acciones. Entonces, el Estado argentino tenía el 9%, llegó a tener el 9%, que no sé cómo estará ahora. De cualquier manera, Boric, como muchos dicen, no es, una persona tan a la izquierda, no es una persona, como ya escucha muchos, bueno, de derecha todo el mundo lo critica, lógicamente, ¿no? Pero ya escucha muchos que lo critican por izquierda, porque no se puede ser geopolíticamente tan inocente, porque no se puede compactuar con el capitalismo y por un montón de cosas más. Entonces, no sé si va a ser un gobierno tan bueno, tan malo Boric. Tampoco me interesa. Lo que me interesa en este momento es que Kast no es el presidente, Osvaldo. Y eso es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque el martes 21 Argentina envía un avión para Bolivia con 1 millón de vacunas de donación para Bolivia. Se las dona. Y en ese mismo avión, ¿qué había pasado 2 años antes, Osvaldo? Cuando estaba el gobierno de Macri. Había mandado armas para reprimir al pueblo boliviano, bombas lacrimógenas, postas de goma, o sea, había sido todo para reprimir. El mismo avión ahora lleva para salvar vidas y no para truncar vidas. No sabemos si Alberto Fernández todo lo revolucionario que algunos quieren, si es todo lo bueno que algunos quieren, si es muy tibio, no importa. Lo importante es que el hecho de que no esté Macri significa que Bolivia hoy tenga vacunas y no tenga armas. El mismo avión fue mandado 2 años después. Entonces no es poca cosa el hecho de que no esté Kast en Chile y que esté Boric. O sea, no le voy a pedir tanto a Boric. Ya creo que hizo lo primero que es evitar que esté Kast. ¿No te parece, Osvaldo? Sí, y también una cosa que como argentino me gusta, me pone contento, es que él se niega a nombrar a las Malvinas como Falklands. Bueno. Las nombra como Islas Malvinas. Y eso es muy interesante porque tiene que ver un poco con su historia personal, como dijimos antes, con su, digamos, ascendencia croata. En Croacia hay un cariño muy grande por la Argentina. También tiene que ver con de dónde él viene de la provincia de Magallanes. La provincia de Magallanes es arriba de Tierra del Fuego y está permanentemente en contacto con Argentina. En esos lugares uno nunca sabe muy bien si está en Argentina o está en Chile. Conozco muy bien esa región. O sea, no es, esa rivalidad estúpida, tonta. Él tiene otros sentimientos, inclusive la vez pasada ha dicho que las Malvinas son argentinas. O sea que por lo menos entender eso ya es un gran avance y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no, Osvaldo? Ya es un avance y tampoco pidamos que sea Camilo Cienfuegos, claro, ni mucho menos. O sea, ubiquémonos que en esta situación mundial tampoco se puede hacer grandes cambios. Lo importante es no retroceder como lo que proponía Kast, que era un retroceso casi, volver a la época de Pinochet. Sí. Bueno, escuchamos música. ¿Qué te parece, Osvaldo? Vamos, Ramiro. Bueno, y seguimos en Tren de Fiesta, Osvaldo, y vamos a escuchar Enciendan los Parlantes de la banda Los Auténticos Decadentes. Vení, amorcito de mi vida, que quiero hablar con vos. Hay un par de cuestiones que quisiera las entendas mejor. De todas las sonrisas y alegrías que intento robar, no hay ni una que compense la tristeza de tu almita cuando tengo que viajar.
Tenemos esto que es indestructible y es mucho más que amor. Nos va a durar toda la vida y qué orgullosa estoy. Pensá que nunca voy a abandonarte, aunque me muera hoy. No hay nota de mi frente ni una nota de mi canto que no sea para vos. Te quiero hablar, mi amor. Que sepas que en mis cosas importantes no hay nada más que vos. Sos la dueña de los ojos por los que yo quiero ver. Hoy quiero hablar con vos y recordarte que no existe amor más puro que el que te tengo yo. Si un día te abraza el frío en casa y no haya nada por hacer, voy a volver siempre con vos, voy a volver. hoy tengo que irme lejos otra vez y te voy a extrañar. Todos los días voy a estar deseando volvernos a abrazar. Así como me voy, tus manos y tu risa me van a traer. El barco que he llenado con amor para brindarte a tu puerto va a volver. Te quiero hablar, mi amor. Que sepas que en mis cosas importantes no hay nada más que vos. Sos la dueña de los ojos por los que yo quiero ver. Hoy quiero hablar con vos y recordarte que no existe amor más puro que el que te tengo yo. Si un día te abraza el frío en casa y no haya nada por hacer, voy a volver siempre con vos, voy a volver. Si un día te abraza el frío en casa y no haya nada por hacer, voy a volver siempre con vos, voy a volver. No te olvides, siempre con vos voy a volver. Bueno, después de escuchar a Los Auténticos Decadentes y el tema Enciendan los Parlantes, vamos a hablar de los 20 años del 2001, aquel dramático 2001, ¿no? Que dejó nada más ni nada menos que 38 muertes en esas jornadas. Pero yo quería de alguna manera empezar hablando, Osvaldo, de un poco de la mala memoria, ¿no? Que tiene cierto sector de la población argentina, porque los mismos que hoy están oponiéndose al gobierno, estoy hablando de Patricia Bullrich, estoy hablando del que denunciaba en el Congreso la semana pasada que era un presupuesto técnicamente malo, dibujado, como López Murphy, y otros personajes de la oposición hoy, Lombardi, ¿no? Que fue el que despidió a toda la gente de los medios públicos durante el gobierno de Macri, eran todos funcionarios del gobierno de Fernando de la Rúa de aquel momento, ¿no? Que llevaron al país a su peor crisis de la historia, ¿no? Y una de las peores crisis tal vez de Latinoamérica, ¿no? ¿Te parece, Osvaldo? No hay que olvidarse de Larreta y Vidal, que claro, tenían a cargo del PAMI y que fue la causal de la muerte del suicidio de Favaloro, ¿no? No hay nombres que zafen y podríamos decir el único que podría haber zafado era Macri, sin embargo todavía no tenía participación política en ese momento, si no seguramente hubiese estado a favor del gobierno de la Rúa. Digamos que estaba favoreciéndose por la mayoría automática de la Corte heredada del gobierno de Menem, que lo absolvió en el caso de contrabando de la empresa Sebel, ¿no? De contrabando de autoparte de Uruguay, porque era un contrabandista Macri, ¿no? Y que tienen un presidente que fue acusado de contrabando agravado. ¡Contrabandista! ¡Contrabandista! Tenés razón, o sea, indudablemente todos fueron parte y todos ahora
después de ese desastre que fue, de ese hecho que después terminó, porque parece que Argentina naciera siempre varias veces, ¿no? Nació el 25 de mayo, el 9 de julio, el 17 de octubre y después el 20 de diciembre, porque después terminó siendo un país distinto, con un sector político que tuvo primacía durante varios años, inclusive hasta la actualidad, diríamos, y parece que nació de ese momento en que fue una crisis que todos la adivinaban, porque no la adivinaban, sino la esperaban, porque el sistema de la convertibilidad había fracasado totalmente. A tal punto había fracasado que 2 años antes Brasil lo había abandonado con éxito bastante relativo, ¿no? Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Y Argentina se negaba a hacerlo. Lo que pasa es que estaba destinado al fracaso, porque mientras la gente hacía su esfuerzo de bajar los gastos, porque era muy difícil mantener esa paridad, $1, $1, el gobierno seguía locamente aumentando las tarifas públicas para las empresas privadas. ¿Te acordás, Osvaldo? Aumentaba el gas, ¿sí? Aumentaba la luz, aumentaba el teléfono. Entonces la gente hacía el esfuerzo de no subir los precios, de tener menos márgenes de lucro, a veces inclusive hasta de no lucrar con su pequeño comercio, mientras el gobierno seguía en la joda loca, seguía en la farra. ¿Te acordás? No, Osvaldo. Sí, nos olvidamos de alguien, Ramiro, que participó mucho y que ahora también tiene soluciones para todo. Domingo Cavallo. Ah, claro, sí, es verdad. Que fue echado, o sea, que tuvo que renunciar porque la situación era insostenible. Y era el muy caradura, se lo escucha decir, dice, no, yo no hice nada, los que vinieron después fue lo que hicieron el lío. O sea, ni siquiera recuerda lo que hizo, ¿no? Ya está, no sé si gaga o nos toma por tontos a todos diciendo que él no hizo nada, y realmente fue el fracaso de la política que él propuso desde ese primer gobierno de Carlos de Anillac. Cavallo, Osvaldo, Cavallo, para los que no lo saben, les diría que es el capitalista más socialista de todo el universo. Porque él es capitalista de la boca para afuera, pero cuando no tuvo ningún empacho, cuando fue en la época de la dictadura, en el año 82, en el año 81, él socializó la deuda privada. La deuda externa de las empresas privadas argentinas, él la hizo estatal para que la pagara todo el mundo. O sea, él es un socialista, eso, ¿no es verdad, Osvaldo? Claro, sí, él socializó. El pasivo. Socializó la deuda de las empresas, ¿no? Y benefició a los bancos mientras la gente estaba en una situación crítica. Y ahora lo escucha uno a Cavallo hablando como si tuviese soluciones. Inclusive muchos economistas están hablando de una manera, un estadio superior de la convertibilidad, que están hablando de dolarización, que tendría el mismo destino que ya tuvo la convertibilidad, con la diferencia que no habría moneda directamente, o sea, sería una trampa ya. La otra era como nos habían agarrado y que no podíamos salir. Y esa ya sería, tiraron la llave afuera, a otro lado, ¿no? Con la dolarización que están proponiendo. En realidad eso de la dolarización absoluta y total es una idea que se baraja desde siempre un poco en Argentina, estuvo muy fuerte y competía de alguna manera con la teoría de Cavallo. Era Cura, el economista de Menem, del peronismo también, el que proponía eso como forma de terminar con la inflación. Y ahí aparece Cavallo con esta teoría de una especie de... Es un ayornamiento, es una forma, digamos, de maquillaje que le dieron a la vieja tablita de la convertibilidad, de la tablita financiera de la época de la dictadura. ¿Te acordás, Osvaldo? Acá lo hicieron por ley. La tablita de Martínez Dios. Claro, en la época de Martínez Dios fue más o menos lo mismo. Y terminó en lo que terminó, en un caos social donde la gente no tenía trabajo, donde la gente no tenía monedas. ¿Te acordás las cuasimonedas? Sí, los bonos que se repartían, Patacón, Lecop. Todas las provincias emitían sus propias monedas como eran en el siglo XIX. ¿Te acordás, Osvaldo? Y ninguna tenía respaldo en nada. Era la única forma que tenían los gobiernos de provincia de poder pagar los salarios de los empleados públicos provinciales y municipales, porque no tenían recaudación del Estado, porque el déficit del Estado. Y eso fue todo fruto de esta política de encorsetamiento económico, Osvaldo. Que ya había practicado, recordando un poco, ya había practicado algo parecido a Álvaro Alzogaray en el gobierno de Frondizi, ¿no? Que había pagado con bonos a los empleados públicos. Bueno, 9 de julio, me parece, ya no recuerdo bien el nombre, me parece que era algo así. Y era la destrucción de la moneda total, no teníamos moneda y la crisis era
importantísima, la desocupación era terrible, y estaba mirando un documental y contaba el hecho de un trabajador que llegó a tener 2 trabajos, trabajaba 14 horas y no llegaba a poder que sus hijos pudieran comer, ¿no? Había sido empleado de Asindar, una siderúrgica muy grande. Trabajando 14 horas no podía darle de comer a sus hijos, realmente era una situación crítica, y escuchar a Cavallo diciendo que el desastre lo hicieron los que vinieron después, realmente este es un país que da muchas oportunidades. Hubo un poco de desastres también cuando Rodríguez Sá asume la presidencia, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, que él sí. declara la moratoria de la deuda externa, de las primeras cosas que hace, dura 3 días en la presidencia, creo que fueron 48 horas, hubo 4 presidentes en ese momento. Los norteamericanos se reían, decían que en Estados Unidos cualquier norteamericano podía llegar a presidente. En Argentina todos los argentinos podían llegar a presidente, porque como había tanto, digamos. Era un buen chiste. De los cuatro presidentes de muy poco tiempo, sí, realmente. Pero bueno, que cuando él no quiere devaluar la moneda, ahí le quedó muy poco tiempo. Lo rajaron, lo volaron, porque realmente mucha gente hizo mucho dinero con la devaluación de la moneda. Y eso dependía no de decisiones políticas, y sí dependió de maniobras de los grupos financieros. O sea que esa parte a Cavallo se la podemos decir que bueno, sí, que los que vinieron después hicieron algunas macanas, ¿no? Pero era fruto de lo mismo, Osvaldo, era fruto siempre de lo mismo. Que era imposible salir de ese sistema porque nosotros teníamos una moneda anclada al dólar, aunque no era el dólar, sino anclada al dólar, con una inflación muy superior a Estados Unidos. O sea, nos encontramos que realmente siempre íbamos a quedar con un dólar con problemas, porque la inflación era mucho mayor que la de Estados Unidos, y nosotros íbamos manteniendo ese mismo equilibrio de una moneda con la otra. Realmente una situación terrible, y que devino en los muertos, 38, 39 muertos, que en realidad nunca se va a saber cuántos fueron, ¿no? Y es interesante lo que estás diciendo, porque ese tema de tener la moneda, digamos, súper valorizada, porque estaba súper valorizada, significaba también con que la producción argentina no pudiera competir con el exterior. Por eso que se importaba todo, ¿te acordás, Osvaldo? Todas las cosas se importaban, y hasta cosas, digamos, de como golosinas, por ejemplo, ¿no? Para los que vieron la película Nueve Reinas se van a acordar de esa imagen donde dice Crunchy, elaborado en Grecia. Este país se va a la mierda. Es de esa época. Ramiro, y vos hiciste una referencia a Martínez Dios, y me vino otra película, Plata Dulce, claro. Cuando miraban en el 78 las banderitas eran hechas en Taiwán. Claro. Este país también se va a la mierda. Y era la misma política. Y es lo mismo que hizo Macri cuando asumió, Osvaldo. ¿Te acordás? Lo hemos dicho en varios programas. Es la misma política de abrir las importaciones con un dólar artificialmente supervalorizado porque venía de préstamo del exterior, y se importaba todo. Se llegaba a importar hasta productos básicos como frutillas, cebollas, zanahorias. Cebollas de España. Sí. Tomates de Grecia, duraznos de Grecia, o sea, pomelos de Israel. O sea, realmente era en productos que en teoría Argentina tiene una posibilidad de producir a un buen costo. De hecho, se exportan actualmente muchos de esos productos. Y en ese momento se importaban. O sea, ¿por qué? Porque teníamos una moneda que no estaba adecuada a la realidad. Y estamos siempre dentro del mismo Corsi y Ricorsi, Osvaldo, ¿no? Parece que estamos siempre en ciclos, ¿no? En los 60 lo nombraste acá a Alzogaray, después en el 76 viene Martínez Dios, después en el 90 viene Domingo Cavallo, después que dura hasta el 2001, después vuelve 15 años después Mauricio Macri. Parece que estamos siempre tropezando con la misma piedra. Pero no obstante eso, Osvaldo, yo quería rescatar 2 cosas de esa jornada del 2001, que fruto de la falta de monedas, como bien dijiste vos, Osvaldo, de que la gente no tenía dinero, aparecieron unas propuestas interesantísimas que inclusive se llegaron a exportar acá al sur de Brasil, como eran los clubes del trueque, donde la gente se juntaba en un mercado, como era en la época antes de las monedas, digamos, Osvaldo, a trocar bienes por servicios. Sí, o bienes por bienes, o sea,
aquel que producía, digo, cosas de las más simples, producía lechuga, iba y vendía y con eso conseguía harina para poder hacer pan, y el que hacía pan le conseguía el corte de pelo al hijo. Que fue ejemplo, o sea, se tomó, hay varios documentales hechos en el mundo que venían a ver esta situación de cómo se desarrollaba el trueque, cómo se había vuelto, ¿no? Me imagino que debe haber sido muy difícil de entender en países europeos, en otros países, cómo un país podía caer en ese tipo de economía. Un país que ha tenido cierto desarrollo, tampoco es un país que era extremadamente pobre, ¿no? Que tenía un cierto desarrollo intelectual, premio Nobel, qué sé yo, un montón de cosas. Social, o sea que era una sociedad ascendente que permitía ascender y terminar en esta situación. Yo todavía no me lo explico, o sea, me imagino los de afuera cómo habrá sido, ¿no? Y otra cosa interesante también que por lo menos durante mucho tiempo ilusionó fue esa alianza de clases, ¿no? Entre trabajadores y clase media, bajo el lema Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Los piquetes fueron aquellos movimientos gestados justamente cuando se empezaron a privatizar todas las empresas del Estado y los sectores empleados públicos comenzaron a desarrollar en diferentes lugares, principalmente en el sur, en Chubut y en la Patagonia, planes de lucha y una nueva conciencia, ¿no? Y la idea de que los trabajadores despedidos seguían siendo trabajadores, que estaban despedidos porque había un sistema económico implantado por el gobierno que los dejaba fuera del trabajo, pero su naturaleza continuaba siendo la de trabajadores, y que eso es una nueva categoría que hoy se tiene en cuenta y que se asocia con la idea de los caceroleros en Argentina, Piquete y Cacerola, la clase media, a la cual le habían, como dijiste vos, Osvaldo, le habían confiscado sus depósitos, ¿no? Entonces me parece que esa alianza transitoria que tuvo algunas cosas interesantes, movimientos asamblearios, principalmente en Buenos Aires, en los barrios de Buenos Aires, fue por lo menos un momento de ilusión, y que después inspiró de alguna manera algunos otros movimientos, ¿no? Como por ejemplo el movimiento de indignados en España, que también tuvo su correlato en Occupy Wall Street, que también reflejó bastante las cosas que habían ocurrido en la Plaza Sol y en las diferentes plazas de España en indignados. O sea que son cosas que de alguna manera dentro de los movimientos sociales han dejado su huella, ¿no, Osvaldo? Sí, el hecho de cacerolear ya era un modelo que acá después escuché, no sé si se había sacado de otro lugar, me parece que venía de otro país, no recuerdo bien. Las primeras cacerolas empiezan en realidad en Chile contra Salvador Allende. Ah, bueno, ahí está. Y después se van desarrollando varios otros tipos de cacerolazos. Y una última cuestión técnica, vos sabés que vos bien pusiste un tema que en el régimen argentino solamente se pueden sindicalizar los trabajadores. Claro. ¿Qué significa? Que tengan un empleador. ¿Qué cambió del 2001 en adelante, del 2002? Que se permitió que aquellos que no tenían un empleador se puedan sindicalizar. Uh-huh. Porque nuestra ley, de hecho, todavía lo prohíbe, tienen que tener, pero ya se les permite vendría a ser con una forma distinta, se les permite sindicalizarse. Y eso fue un hecho que, como el derecho a veces puede tomar cosas de la vida y adaptarlas y cambiarlas, que en realidad es lo que tiene que hacer todo derecho, ¿no? Ir adaptándose y cambiándose de acuerdo a cómo va cambiando la realidad social, política y económica. Así es, Osvaldo. Bueno, hemos hecho un pantallazo de lo que fue el 2001, estos 20 años. En realidad podríamos hacer un programa especial de este tema y no agotaríamos el tema porque ha sido muy profundo tanto en Argentina como también en Latinoamérica en general, y hasta inclusive, como vimos anteriormente, hasta ha tenido sus reflejos en algunos otros países. Pero bueno, llegamos al final, entonces aprovechamos para desearles a todos una feliz Navidad y un año nuevo con muchos proyectos y realizaciones, ¿no, Osvaldo? Suscribo lo que vos decís, Ramiro, y esperemos que el año que viene sea mejor que los dos últimos que hemos pasado, que hemos sido tan afectados por esta malaria universal, diríamos que es el coronavirus. Bueno, un abrazo, hasta la próxima, Osvaldo. Hasta la próxima, Ramiro.